¿Alguna vez has sentido que una herida del pasado, en lugar de cicatrizar con el tiempo, se vuelve más profunda y fría? Nos han enseñado que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿y si no es verdad? ¿Qué ocurre cuando una traición o un dolor se aferran al alma y se niegan a marcharse, convirtiendo los días en una larga sombra gris? Esta es la historia de un hombre que descubrió que el tiempo, por sí solo, no tiene el poder de sanar, sino que a veces solo envejece el dolor, haciéndolo parte de lo que somos. Es un relato sobre el veneno silencioso del rencor y el único antídoto capaz de liberarnos de su prisión. Te invito a quedarte hasta el final, porque la lección que este hombre aprendió en su momento más oscuro podría ser la luz que necesitas para encontrar tu propia paz. Hubo un tiempo en que Andrés era un hombre de sol. Su risa era fácil y su corazón un libro abierto. Era de esas personas que confían sin reservas, que comparten su pan y sus sueños porque creían en la bondad fundamental de los demás. Su casa era un reflejo de su alma, siempre llena de luz, de amigos y de conversaciones que se alargaban hasta el anochecer. Pero ese hombre ya no existía. La persona que ahora habitaba esa casa era un extraño de mirada dura y sonrisa borrada, un prisionero dentro de su propio hogar. El mundo de Andrés se había encogido hasta caber entre cuatro paredes, donde el silencio era tan denso que casi se podía tocar. El polvo se acumulaba sobre los muebles y las fotografías, como una fina capa de ceniza que cubría los recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otro. El sol seguía entrando por la ventana cada mañana, pero su calor ya no llegaba a tocarle la piel. Se quedaba flotando en el aire, incapaz de atravesar el frío que emanaba de su pecho. El problema no era el recuerdo de la herida en sí, sino lo que vino después. Era el veneno que él mismo se administraba cada día, gota a gota, el rencor. Se había convertido en una sombra que caminaba a su lado, un nudo permanente en la garganta que le impedía respirar hondo, y una amargura que le robaba el sabor a la comida y el descanso a las noches. Cada mañana, al despertar, el primer pensamiento que acudía a su mente era el de la traición, y con él, la cadena invisible que lo ataba a ese momento se volvía un eslabón más pesada. Sus amigos dejaron de llamar, no por falta de cariño, sino porque sus intentos de ayudarle chocaban contra un muro de desconfianza. Andrés había empezado a desconfiar de todo y de todos, incluso de su propia sombra, sin darse cuenta de que su verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de él. La historia de Andrés es la de una batalla silenciosa que muchos libramos en nuestro interior, a veces durante años. Si este comienzo ya te resulta familiar, quédate con nosotros para descubrir cómo encontró la salida. Dale a me gusta si alguna vez te has sentido así y suscríbete para acompañarle en su viaje hacia la liberación. El peso del rencor no era algo que se pudiera medir en una balanza, pero Andrés lo sentía en cada paso que daba, como si llevara un ancla invisible atada a los tobillos. Los días comenzaron a desdibujarse en una monótona secuencia de amaneceres grises y noches vacías. El jardín que antes cuidaba con esmero, donde las rosas trepaban por la pared y el aroma a lavanda perfumaba el aire, se convirtió en un reflejo de su alma. Las malas hierbas crecían sin control, ahogando las flores que aún intentaban sobrevivir, y las ramas secas de los rosales se extendían como dedos esqueléticos hacia un cielo que él ya no se molestaba en mirar. Un viejo amigo, de los pocos que todavía se atrevían a llamar, le invitó a tomar un café, un intento sincero de romper el hielo que envolvía a Andrés. Pero la respuesta fue cortante. Una muralla de excusas frías que escondían un miedo profundo a volver a confiar, a ser vulnerable. Cada llamada ignorada, cada invitación rechazada,
Era un ladrillo más en la fortaleza que construía a su alrededor, una prisión que él mismo diseñaba para protegerse de un dolor que, en realidad, ya vivía dentro. La amargura se había vuelto tan familiar que incluso la comida había perdido su sabor. Todo sabía a ceniza, a recuerdo, a la misma herida que revivía una y otra vez en el silencio de su cocina. El nudo en su garganta ya no era una sensación pasajera, sino una presencia constante, un recordatorio físico de todas las palabras que no dijo y de todo el dolor que se negaba a soltar. Con el paso de los meses, que se convirtieron en años, la sombra del rencor dejó de ser una compañera para convertirse en su propia identidad. Andrés ya no era el hombre que fue, ahora era el hombre que había sido traicionado. Esa única historia definía cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas. Empezó a evitar los espejos, porque el rostro que le devolvían ya no le pertenecía. Veía unas ojeras profundas, una boca torcida en un rictus de desconfianza permanente y unos ojos que habían perdido todo su brillo. La casa, que en otro tiempo fue un refugio de risas y encuentros, se transformó en una tumba silenciosa. El polvo sobre los muebles no era solo polvo, era el tiempo estancado, la prueba visible de que la vida se había detenido en un solo instante del pasado. A veces oía el eco de risas lejanas, fantasmas de una felicidad que le parecía ajena, como si la hubiera vivido otra persona. Se dio cuenta de que el tiempo no estaba curando nada. Al contrario, cada año que pasaba, el recuerdo se hacía más nítido y la herida más profunda. El veneno no se diluía, sino que se concentraba, volviéndose más potente, petrificando su corazón poco a poco hasta convertirlo en una piedra fría y pesada. El mundo seguía girando fuera de su ventana, las estaciones cambiaban, la gente se enamoraba, reía y lloraba, pero para Andrés siempre era el mismo invierno interior. Un frío que ninguna manta podía calentar porque nacía directamente desde el centro de su ser. Y entonces llegó la noche en que todo se rompió. No hubo un evento dramático ni una noticia inesperada. Solo hubo silencio, un silencio tan absoluto y ensordecedor que parecía aplastar las paredes de la casa. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal, y Andrés, sin poder dormir, se levantó y caminó a oscuras por el salón. Se detuvo frente a la gran ventana que daba al jardín muerto. La noche era tan oscura que el cristal se convirtió en un espejo negro, devolviéndole un reflejo vago y distorsionado. Y en ese reflejo se vio a sí mismo. Pero no se reconoció. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño de hombros caídos y ojos completamente vacíos, un cascarón hueco del que habían arrancado toda luz. En ese preciso instante, una verdad helada le recorrió el cuerpo entero. El recuerdo lo había devorado. Ya no era Andrés. Era la sombra andante de su herida, un fantasma encadenado a un solo momento en el tiempo. Sintió un vértigo abrumador, la certeza de que estaba completamente solo, no solo en la casa, sino dentro de sí mismo. El peso que había arrastrado durante tanto tiempo ya no era una carga externa. Se había fusionado con sus huesos, se había convertido en su propia sangre. Se sintió atrapado, sin salida, ahogándose en un océano de dolor del que él mismo era el único carcelero. En esa oscuridad, en esa soledad sin fondo, tocó el punto más bajo de su existencia, el momento en que sintió que ya no quedaba nada por salvar. En esa negrura, arrodillado frente a su propio reflejo vacío, algo ocurrió. No fue un trueno, ni una voz del cielo. Fue un pensamiento tan silencioso y afilado como un fragmento de cristal que se abrió paso a través de la densa niebla de su dolor. Y el pensamiento era este: la persona que le había hecho daño, donde quiera que estuviera, probablemente no dedicaba ni un solo segundo de su día a recordarlo.
Quizás dormía plácidamente por las noches, quizás reía con amigos, quizás construía una nueva vida sobre las ruinas de la que él había perdido. Mientras tanto, él, Andrés, seguía allí, encadenado voluntariamente a un fantasma, bebiendo cada día del mismo veneno, con la esperanza absurda de que de alguna manera el otro se envenenara. Fue una revelación brutal, despojada de toda poesía. Se dio cuenta de que la celda en la que vivía no tenía barrotes de hierro, sino de recuerdos, y la llave de esa celda no la tenía nadie más. La había tenido él todo el tiempo, en el bolsillo, pero sus manos habían estado tan ocupadas en señalar al culpable que nunca se había molestado en buscarla. Entendió, con una claridad que dolía, que el rencor no era un arma que apuntaba hacia afuera, sino una daga que se clavaba en su propio corazón, un poco más profunda con cada amanecer. El perdón, esa palabra que siempre había asociado con la debilidad, con la rendición, se le apareció de repente bajo una luz completamente nueva. No se trataba de absolver al otro, no se trataba de decir que lo que ocurrió estuvo bien, se trataba de algo mucho más egoísta y vital. Se trataba de salvarse a sí mismo. Era un acto de liberación, la decisión consciente de soltar la cadena, no porque el prisionero no mereciera estar atado, sino porque el carcelero estaba harto de cargar con su peso. En esa noche de absoluta soledad, comprendió que su verdadera batalla no era contra el pasado, sino contra la prisión que él mismo había construido en su presente. Se levantó del suelo con un movimiento lento, como si sus huesos se hubieran soldado por la inmovilidad de los años. Caminó hasta el centro de la habitación, en la oscuridad, y se detuvo. El silencio ya no era ensordecedor, sino expectante. Entonces lo intentó. Abrió la boca para pronunciar la palabra, pero solo salió un sonido ahogado, un susurro ronco que se perdió en el aire. La palabra se sentía extraña en su lengua, un veneno que se negaba a abandonar su cuerpo. Era más fácil odiar. Odiar era un fuego que, aunque le consumía, al menos le mantenía caliente. Perdonar era saltar a un vacío helado. Pero la imagen de aquel hombre, vacío en el cristal de la ventana, era más aterradora que cualquier abismo. Así que lo intentó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza, y luego otra vez, como si estuviera levantando un peso invisible que le oprimía el pecho. Con cada repetición, sentía como una costra antigua, dura y seca, comenzaba a resquebrajarse en su interior. Y entonces, con un grito que fue mitad dolor y mitad liberación, lo dijo con toda la fuerza de su alma, no para que nadie lo oyera, sino para escucharse a sí mismo. En ese instante, algo se rompió. Sintió como una carga inmensa, un peso que ni siquiera sabía que llevaba sobre los hombros, se desprendía de él y caía al suelo con un estruendo sordo que solo él pudo oír. Por primera vez en años, llenó sus pulmones de aire, un aire que no sabía a ceniza ni a pasado. Caminó hacia la ventana, no la que le había mostrado su reflejo, sino la del lado opuesto, y la abrió de par en par. El aire fresco de la noche, cargado con el olor a tierra mojada por la lluvia, entró en la habitación y le golpeó la cara. Era el primer soplo de vida real que sentía en una eternidad. Y por primera vez no vio la oscuridad de fuera, sino el tímido parpadeo de una estrella lejana. Los días que siguieron no fueron una explosión de felicidad instantánea, sino un lento y deliberado regreso a la vida. La transformación de Andrés no fue un milagro, sino una elección que hacía cada mañana al despertar. Empezó por lo pequeño. Abrió todas las cortinas de la casa, dejando que la luz del sol inundara cada rincón polvoriento. El polvo, que antes era el símbolo de su abandono, ahora era simplemente algo que limpiar, una tarea que le devolvía el control. Salió al jardín y con sus propias manos
Comenzó a arrancar las malas hierbas que habían ahogado sus rosales. Cada hierbajo arrancado de raíz era como un pensamiento amargo que expulsaba de su mente. Fue un trabajo duro y agotador, pero con cada rama seca que podaba, sentía que también podaba una parte muerta de sí mismo, dejando espacio para que algo nuevo pudiera brotar. La cicatriz de su corazón seguía allí, por supuesto. El perdón no era amnesia, pero ya no era una herida abierta que supuraba dolor. Se había convertido en algo distinto, en el mapa de un territorio que había logrado cruzar, en la prueba silenciosa de su propia fortaleza. Comprendió la lección más profunda de todas. El tiempo, por sí solo, no cura nada. Simplemente entierra las heridas bajo capas de polvo y silencio. La verdadera sanación es un acto de valentía. Es la decisión de abrir la ventana, de arrancar las malas hierbas, de perdonar no para liberar al otro, sino para liberarse a uno mismo. Y esa es una verdad que nos alcanza a todos. Porque ¿quién no lleva una herida esperando que el tiempo, ese sanador perezoso, haga su trabajo? Quizás la paz que buscas no está en el futuro ni en el olvido, sino en el coraje de soltar la cadena que te ata al dolor de ayer. La historia de Andrés es un espejo en el que, si miramos con honestidad, podemos ver un reflejo de nuestras propias batallas. ¿Y tú, qué herida llevas dentro, esperando en silencio que el tiempo, como un cirujano perezoso, haga su trabajo? ¿Qué ancla invisible te mantiene atado a un momento del pasado, impidiéndote navegar hacia nuevas orillas? Todos hemos construido alguna vez un muro para protegernos, sin darnos cuenta de que ese mismo muro nos aísla de la vida. Todos hemos sentido el sabor amargo de la ceniza en la boca, el frío de una soledad que no viene de fuera, sino que nace en el centro del alma. La lección que Andrés aprendió en su noche más oscura no es solo suya, es una verdad universal que nos pertenece a todos. Nos enseña que la verdadera prisión no está hecha de barrotes, sino de recuerdos a los que nos aferramos, y que la paz que tanto anhelamos no se encuentra en el olvido, ni en la justicia, ni en la venganza. Se encuentra en un acto de valentía que solo nosotros podemos llevar a cabo, la decisión consciente de soltar la cadena, de abrir la ventana y de permitir que el aire fresco entre de nuevo en nuestra vida. La lección más profunda de este viaje es que la sanación no es un evento pasivo, sino una elección activa. Esperar que el tiempo lo cure todo es como sentarse en un jardín lleno de malas hierbas, esperando que las flores crezcan por sí solas. No funciona así. La curación requiere que nos ensuciemos las manos, que arranquemos de raíz lo que nos ahoga y que preparemos la tierra para que algo nuevo pueda florecer. El perdón, visto desde esta perspectiva, deja de ser un acto de debilidad o un regalo para quien nos hizo daño. Se transforma en la herramienta más poderosa de liberación personal. Es el momento en que dejas de beber el veneno esperando que el otro muera. Es el instante en que comprendes que la carga que llevas solo te aplasta a ti. La cicatriz permanecerá como un mapa que te recuerda el camino recorrido, pero ya no será una herida abierta. Se convertirá en el testimonio de tu propia fuerza, porque al final la frase que lo cambia todo, la llave que abre la celda, es simple y rotunda. No perdonas para liberar al otro, perdonas para liberarte a ti. Si esta historia ha resonado contigo, si ha tocado alguna puerta que mantenías cerrada o te ha hecho pensar en esa cadena que quizá ya es hora de soltar, te invitamos a que nos dejes un me gusta. Es una forma silenciosa de decir que este mensaje ha encontrado su lugar. Y si quieres seguir explorando con nosotros estas verdades que nos ayudan a vivir con un corazón más ligero y en paz, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. A menudo,
El viaje más difícil es el que hacemos en nuestro interior, y es bueno saber que no lo hacemos solos. Por último, si mientras escuchabas la historia de Andrés, te ha venido a la mente el rostro de alguien que podría necesitar escuchar estas palabras, no dudes en compartirle este video. A veces, una simple historia puede ser la luz que una persona necesita para encontrar el camino de vuelta a casa, de vuelta a sí misma. Gracias por acompañarnos hasta el final.